sí, intervienen muchos factores, sí, pero antes que nada quiero saludar a Rodolfo Flores, a Egna García, Julio de Chiapas, Pablo de Querétaro, Rodolfo Flores. Y el tema que hoy vamos a ver se llama tratamiento de los intereses en materia fiscal. Como vemos, los intereses en materia fiscal, sí, se ve sencillo cuando tienes intereses nada más bancarios, ¿no? Que te mandan tus estados de cuenta y vienen ya tus intereses reales y tus intereses acumulables, ¿sí? Entonces, ahí lo ves sencillo cuando eres persona física y no tienes otros ingresos, ¿sí? No hay tanto problema. Entonces, el tema que estaremos tratando hoy, vamos a hacerlo en 2 o 3 secciones, porque si es bastante amplio, es bastante que tenemos que ir analizando, tal vez hasta llegar hasta los inversiones que tenemos en el extranjero como persona física. Entonces, es necesario analizarlo de fondo, ¿no? Desde su inicio, para no estar y vayamos agarrando el tema de una forma muy agradable y se nos facilite, ¿sí? Sí. También les quiero informar que seguimos con nuestro diplomado fiscal aquí en Anafinet, Chiapas, y tenemos hoy en este 4º módulo, obligaciones fundamentales en materia corporativa, donde nos estará acompañando el licenciado Roberto Valenzuela Solórzano, ¿sí? Que estará con nosotros. Entonces, para entrar en materia, ¿sí? Vamos a ver aquí a nuestra asistente Marta, que revise audio si está todo bien y si ustedes cómo me están escuchando y si puede venir a informarme cómo se está escuchando el audio. Marta, por favor. Quisiera ver sí. Entonces, si todo está bien, en perfectas condiciones y se oye bien el sonido, vamos a darle entrada al tema. Y desde cuándo nace la obligación, ¿sí? de los componentes inflacionarios para efectos de intereses. Como podemos ver, para Bancico, intereses se entiende como intereses el rédito, la tasa de utilidad o ganancia del capital que generalmente se causa o se devenga sobre la base de un tanto por ciento del capital en relación al tiempo de se disponga, llámese ese precio que se paga por el uso de los fondos. Para Bancico ese es el término, ¿sí? Que tenemos para efecto de considerar que son intereses, ¿sí? Así como porcentaje que sobre el monto del capital paga periódicamente el dueño del mismo, la persona física o moral, que toma un préstamo a depósito de dicho capital. O sea, los intereses que nosotros pagamos, ¿sí? Por tomar un crédito bancario para efecto de nuestra empresa, ¿sí? Para efecto de nuestra empresa, o bien que invertimos también un capital en el banco o damos a rédito, damos préstamos, generamos un interés o nos generan un interés. Según el Diccionario de Administración de Finanza y Económico, dice, precio pagado, interés es un precio pagado por el uso de una mercancía prestada, generalmente dinero. ¿Sí? Ahí son muy difíciles, pero dicen, por el dinero que prestas es
lo que te pagan de interés. Keynes también nos considera que el interés es la recompensa por renunciar a la liquidez durante un periodo determinado. O sea, tú lo inviertes, es una liquidez, estás renunciando a tu liquidez porque lo tienes invertido y vas a pagar un interés por ese, vas a cobrar un interés por ese como recompensa, ¿sí? Entonces es lo que dice Keynes. Entonces, como vamos viendo ahí, es la parte de los intereses que debemos ir tomando en consideración y que vamos a ir abordando a lo largo del tema para ir analizando poco a poco los intereses. Maricruz, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Sí? Entonces, y seguimos por conceptos propios de interés. ¿Sí? Por conceptos propios de interés. ¿Qué son los conceptos propios de interés? ¿Sí? De todas las definiciones y conceptos apuntados, se colige que el interés es aquella cantidad que se genera como producto o rendimiento de otra cantidad principal que puede originarse por acuerdo expreso de las partes o de manera automática derivada del incumplimiento de una obligación o por así convenir entre las partes en una relación jurídica. Esta pregunta del licenciado es Hazel Roldán Paredes, ¿sí? Esa es la definición que nos tiene, como que son los intereses, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo poco a poco las diferentes formas de cómo lo vamos interpretando los intereses y cómo vamos a irlo manejando, ¿sí? Entonces, sí es importante que a pesar de que el manejo de los intereses es muy sencillo, ¿sí? Trae sus complicaciones cuando empezamos a generarlos tanto para la empresa como para la persona física en sus declaraciones anuales, y vamos considerándose la forma como uno debe ir analizándolo poco a poco, este asunto de intereses. En la práctica nos ha pasado, digamos, hemos tenido algunas personas que invierten en el extranjero, ¿sí? Y que van a manejan sus intereses, ¿sí? Declaran sus intereses que tienen en el extranjero, y para ahí hay que ir conociendo la ganancia o pérdida cambiaria mes a mes, ¿sí? Si eres persona física y nada más tienes intereses, pues vas a hacer tu cálculo para ver cuál es tu ganancia o pérdida cambiaria de los intereses, tus intereses reales al finalizar el año, ir manejando por ese capital que tienes invertido en el extranjero, ¿sí? Además de manejar tus componentes para ir sabiendo cuándo tengas que retornar tu capital. Te vas a retornar tu capital cuando tienes intereses deducibles para cuando tu capital retorne. Esto sucede mucho cuando hay acuerdos de retorno de capital y los empresarios hacen su retorno de capital en parte proporcional cuando hay decretos para lograrse los beneficios, y ahí es necesario conocer esa cantidad de la utilidad o pérdida cambiaria que venimos gastando durante los últimos 5 años para que ver por tanto vamos a sernos beneficiados, ¿sí? En la deducción. Entonces, sí, entonces es la forma que en práctica ya lo vamos viendo y dice, ah, caray, entonces no es tan sencillo, tiene sus complicaciones, no es tan fácil como cuando tienes interés aquí en nacional, el banco ya te da tu estado, tu constancia de retención y están listo, ¿no? Y como eres persona física, también persona moral, también cómo lo vas a manejar.
También vamos a hacer una breve reseña de a partir de cuándo, a partir de 1987, que fue cuando fue el cambio total de las leyes. Tuvimos en el 87 dos manejos de dos fracciones que manejamos en las declaraciones, ¿sí? Y a partir del 87 la ley 10 reconoce el efecto inflacionario de algunos conceptos que invirtieron en la base gravable del impuesto. No recuerdo, en ese año del 87, en el 86, nos vinieron a dar cursos y donde vino el licenciado Franco y el Eduardo Villegas con el tema de la inflación y la represión de los estados financieros. Pues fue el primer año que nosotros empezamos a conocer sobre estas inflaciones, y fue Eduardo Villegas que vino acá a Tuxtlan a darnos ese tema, y en el principio vimos la complejidad que tenía el manejo de las inflaciones, y empezamos a analizarlos y a llevar ese asunto más tratándolo de aterrizar, y fue cuando dio inicio el manejo de la inflación en México. ¿Sí? Fue cuando dio inicio el manejo de la inflación en México, porque a partir de ese año empezamos a reconocer la inflación y entró en vigor la ganancia inflacionaria, ¿sí? Ya para empezar a trabajar en ese año, en el 1988, ya estuvimos trabajando con este tema, ¿sí? Entonces, esta es parte de lo que vamos viendo en las reseñas y buscándole cómo ha ido cambiando poco a poco lo que es la materia fiscal con relación a los intereses, y lo que es la materia fiscal, ¿sí?, con relación a la inflación, por qué nació y a qué se debió, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo dentro de esto, vamos viéndolo poco a poco para no estar muy prácticamente irnos actualizando y analizando bien cómo vamos a llegar a determinar los intereses, pero no de una forma que nada más digamos estos son los intereses, no, sino irlo analizando poco a poco, de tema a tema, la forma como debemos hacerlo correctamente. ¿Sí? Revisando este libro de A. Franco B. Mariano, dice: en la orden de ideas se establece que la inflación representa un aumento en el índice general de precios de la economía producida, fundamentalmente por los incrementos en el circulante, es decir, el monto del dinero disponible en la economía del país, sin aumento en la producción de dicha economía, como contrapartida de esta partida que absorba este nuevo circulante, los precios tendrán a subir, por lo que la inflación es un fenómeno complejo que amerita una estrategia integral, ¿sí? Y realmente en esos tiempos tuvimos la necesidad de planear estratégicamente, financieramente, las empresas para evitar que se endeudaran o tuvieran unos descalabros financieros por el simple hecho de no llevar un buen control de sus inversiones o endeudarse demasiado. ¿Sí? Fue también una época de donde se empezaron a manejar los dólares, petrobonos, ¿sí?, para efecto de contrarrestar la inflación. Podías invertir bajo esas inversiones que eran
los $1,000 y los petrobonos. Entonces, de ahí que viene lo que es el manejo de la inflación y que empezó a afectar al tratamiento de los intereses, ¿sí? Empieza a afectar el tratamiento de los intereses. Entonces, viendo esto, vamos analizando este tema, podemos ver que los contribuyentes persona física podemos ver de personas físicas que generen intereses por sus inversiones que tienen en territorio nacional o bien en el extranjero, se les complica identificar la forma de calcular los impuestos anuales, ya que cuando tienen dinero en el extranjero es necesario conocer mes a mes su movimiento y retenciones que le efectúan en su caso, ¿sí? Entonces, es la que decía, cuando tenemos dinero en el extranjero, es cuando tenemos esa necesidad de tener mes a mes los estados de cuenta para ir convirtiéndolos a pesos mexicanos, ¿sí? Y ir conociendo mes a mes cómo va la utilidad o pérdida cambiaria. Así como debe emitir comprobantes digitales o esperar una retención por la pagadora de intereses. Considerar los anteriores y a través de los años la autoridad ha pretendido aclarar estos a los contribuyentes que con el objetivo de que no omitan ingresos y realicen una mejora fiscalización, por lo que también hay programas de retorno a capital para realizar sus inversiones en el extranjero. Cada año el gobierno del federal hace esto del programa de retorno de capital. En el 2019, 2018, 17, hubo un retorno de capital con un beneficio del 8%. ¿Sí? Cuando tú retornabas tu capital, pagabas el 8% y podías retornar tu capital. ¿Sí? Entonces, si ves, es un poco caro, por eso hay que llevar ahí dos componentes, las utilidades o pérdida cambiaria, para que también eso vayas manejando tus componentes inflacionarios al hacer tus cálculos. Entonces, de ahí que vamos a ir analizando poco a poco. No vamos ahora sí como dicen, no vamos a hacer una carrera de sacarlo todo, sino poderlo analizar y poderlo, que ustedes también nos aporten sus ideas para que esto sea una mejor retroalimentación para ambos, tanto para ustedes como para su servidor, que en algunos clientes que manejamos monedas extranjeras, nos sirve conocer y retroalimentarnos para no estar corriendo siempre a fin de año. Entonces, es por eso que agarré este tema para, más que es una charla, pues es una charla donde vamos a analizar, ¿sí?, lo que corresponde a los intereses y sus componentes que lo integran para poder ir manejando perfectamente bien y al final de cierre el ejercicio tengamos la información correcta. Aparte de tener sus constancias de retención y todo lo que es rutinario, podemos decir, todo lo que es rutinario, sí que ya es. Pero si tienes dinero en el extranjero, debes solicitar tu constancia mes a mes para ir haciendo tus cálculos. Aparte de revisar tus cálculos cuando te dan las constancias, si se dieron cuenta, en este año muchos bancos emitieron constancias de intereses y como por ahí de mayo, junio, te estaban mandando una constancia de retención complementaria porque habían tenido problemas en el cálculo de sus intereses, y lo cual te obliga a ti presentar una declaración complementaria. Entonces, son puntos de que también se deben de considerar, ¿sí? Porque cuando checas el portal vas viendo de que a la hora que está llenando tu declaración dice, bueno, sí cuadra porque me lo están dando,
y cuadra, ¿no? O no cuadra, entonces es el momento de aclarar con el banco a qué se debe que no hay esa similitud con lo que tiene el portal del SAT, con lo que tú tienes. Entonces, esto nos pasó en práctica y estamos en la relación con el banco porque la discrepancia entre un interés que posteriormente dio y el interés que originalmente proporcionó en los primeros meses de ejercicio. ¿Sí? No sé si está ahí cómo vamos, si hay un comentario, sería bienvenido. ¿Sí? Además, como dice aquí, la idea es ayudar de donde me toque, lo dice Falcao, la idea es ayudar desde donde me toque. Contra Qatar me tocó ayudar desde la banca y no tuve ningún problema. O sea, debemos apoyarnos de donde estemos. ¿Sí? No importa que sea muy arriba o esté muy abajo. Si tienes la facilidad y la oportunidad de apoyar, apoya, porque todos estamos para aprender, todos estamos para volver a retroalimentarnos día a día. ¿Sí? Entonces, es una buena reflexión de Falcao. La idea es ayudar de donde estés o donde te toque. Dice, se obtiene ingresos por intereses en este régimen. Es aquel que la persona física obtiene ingresos que le pagan las instituciones bancarias de seguro y financieras derivadas de cuentas o inversiones bancarias conocidas como interés. Si recibes pago por los conceptos de intereses, estás en el régimen de ingresos por intereses. ¿Sí? Si solo nada más recibes estos ingresos por intereses, estás en el régimen de intereses. ¿Sí? Por lo que si obtienes ingresos de este tipo, debes declarar, si no estás inscrito, inscribirte en el registro federal inscribirte en el registro federal de contribuyente y inscribirte ante el SAT. ¿Sí? Esta información es la del SAT, originalmente la que tiene, ¿sí? Que debes de registrarte si tienes intereses. Automáticamente ahorita ya los bancos te registran cuando tú te vas de alta, abres tu cuenta bancaria, ahora ya te piden tus RFC o tu aviso de inspección del registro federal de contribuyente, ¿sí? Para que puedan darte de alta a 13 posiciones, cosa que antes no lo hacían. Antes registrabas tu contribuyente, ibas al banco y a 12, a 10 posiciones, a 10 posiciones, ¿no? Te venían y te registraban, no importaba si tenías un carro, no tenías curso, no tenías. El banco no le interesaba. Ahora ya el banco ya es más exigente cuando manejas tus inversiones. Ahora, cuando manejas tus inversiones, ya te pide tu registro federal de contribuyente, te pide tu CUR, ¿sí? Para que ya vayas teniendo y te entregue tus constancias cuando tengas ingresos ya mayores de 100,000 pesos. Y también te hace el recuento del SAT y dice, recuerda, presenta tu declaración anual y conserva tu documentación relacionada con intereses que pueden ser de los estados de cuenta, constancias o retenciones bancarias nacionales o extranjeras. Muy importante este punto que nos dice aquí el SAT. Importante porque muchas veces no guardamos nuestra documentación. Muchos contribuyentes que no están inscritos, pero destruyen sus estados de cuenta. Los primeros al año ya están por no guardar papelillas, destruyen sus estados de cuenta. ¿Sí? Muy importante guardar los estados de cuenta, por lo menos los 5 años para efecto fiscal y, si es necesario, los 10 años para efecto del Código de Comercio. ¿Para qué? Para tener salvaguardado tu patrimonio y poder comprobar en un momento de alguna revisión toda esa documentación que muchas veces los que nada más manejan intereses lo desechan. ¿Sí? Hemos tenido casos acá que porque tuvieron intereses muy altos, además tuvieron intereses y tuvieron otros ingresos y se olvidaron de declarar, y a la hora que están declarando sus estados de cuenta no lo cuentan con ellos, y sí es un problema a veces solicitarlo a las instituciones bancarias. Entonces, es muy importante que se vayan viendo esos puntos. ¿Sí? ¿Sí?
Bueno, entrando en las generalidades del tema, ¿sí? En el artículo primero de la ley de ISR, nos dice las personas físicas y morales están obligadas al pago de impuestos sobre la renta en los siguientes casos. Los residentes en México respecto a todos los ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza, de donde proceda el cual tributa en el título, proceda. Estos tributan en el título cuarto, ¿sí? Para efectos de personas físicas, tributan en el título cuarto. Entonces, todos tus ingresos que obtengas por intereses, aparte de los intereses, si tienes actividad empresarial, salarios, remanentes, dividendos y todo lo vas a, como persona física, vas a acumularlo como persona moral también. Si eres persona física, hay contribuyentes que tienen demasiados ingresos, donde a veces ya hay que empezar a buscar una estrategia cómo ellos pueden optimizar sus impuestos, digamos, en un momento dado, porque muchas veces ya son, al acumular todos los ingresos a los intereses, ya les golpea demasiado. Entonces ya hemos notado algunos contribuyentes que ya andan en 30-35% de impuestos. En ese caso ya es un momento, ya que uno, como contador, tiene que prever qué vamos a hacer para que el contribuyente, ¿sí?, esté pagando lo justo, ¿sí? Porque puede ser que algunas cosas si el caso tiene arrendamiento, manejarlo en copropiedad con su esposa para amortiguar el golpe, o algunas otras prestaciones, todo dentro de ley, sin buscar que todo lo que se haga sea dentro de ley, no salirse de la ley. Hay mucha facilidad, la ley te da mucha facilidad, pero debes de salirte dentro, debes de hacerlo dentro de ley. Por eso, entrar a materia de estudio para que lo puedas manejar y ver que esto no le afecte. Ya tiene intereses altos, tiene otras prestaciones muy altas, otros ingresos muy altos. Es el momento de analizar al contribuyente y decirle, bueno, vamos a ver cómo vamos a, dentro de ley, analizar todas las fracciones de los artículos, qué beneficios tiene uno, qué beneficios tiene el otro, para poder manejarlo y darles el mejor consejo dentro de lo que cabe para que ellos puedan tener, quedarse con un poquito más de recursos y seguir contribuyendo, ¿sí? Pero contribuir en lo justo. Como dice el contador Sandoval, les enseño a pagar impuestos, ¿sí? Impuestos justos, para que puedan salir con todo esto. Y no nada más irse y no informarle al contribuyente, oye, ya tus ingresos e intereses han elevado demasiado, o te están acumulando porque tienes intereses en las otras partidas que te están causando problemas, ¿sí? Entonces también aquí nos habla los residentes en el extranjero respecto a los ingresos procedentes de cuenta de riqueza situada en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando, teniendo dicho ingreso, no se atribuye a este. Lo que estos contribuyentes van a tributar en el título quinto, ¿sí? Ahí es donde vamos a ir manejándolos y vamos a ir llevándolo de una forma correcta. Entonces, ahí es donde estamos tratando con respecto a la primera generalidad. ¿Sí? Así también, ya entrando en materia, nos dice el artículo 8, ¿sí?, que se consideran como intereses. ¿Sí? El artículo 8 ya nos da referencia a que se consideran como intereses. Y nos dice que los intereses, para efectos de esta ley se consideran intereses cualquiera que sea el nombre que se designe a los rendimientos de créditos de cualquier clase. ¿Sí? O sea, no te dice, oye,
Si el interés le dices ganancias, el interés le dices depósitos, el interés le dices, o sea, no importa cómo le llames al interés, ¿sí? El nombre que tú le quieras designar, no importa. Para mí son intereses, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene de una inversión o viene de un capital en préstamo que te está generando intereses o te está generando una ganancia, ¿sí? Extra por ese capital que tenías ocioso, digamos, poder tener ese dinero ocioso y no lo vienes utilizando, pero si llega alguien y te dice préstame, y haces tu contrato y todo, prestas por ese tipo de actividad que vas a generar con interés, y por ese interés, ¿sí? Ya caes en el artículo 8 del impuesto sobre la renta, donde vamos viendo de que no importa el nombre que le des. Los rendimientos de deuda pública de los bonos de obligaciones, incluyendo descuentos, primas, premios, los premios de reporto, los préstamos de valores, el monto de la comisión que corresponde con motivo de la apertura o garantía de crédito, el monto de la contraprestación correspondiente a la aceptación de un aval, otorgamiento de una garantía o de responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dicho contraprestación deba hacerse a una institución de seguro o fianza, la ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de los que se colocan en el gran público inversionista, conforme a las reglas generales para efectos se pide el servicio de administración tributaria. O sea, también todo lo que inviertas en casas de bolsas, casas de valores, que generan rendimiento, vamos a tener estos intereses que debemos considerarlo para efecto de nuestro cálculo. Entonces es la parte donde nosotros vamos a ir analizando y manejar bien nuestros cálculos. ¿Sí? Entonces, como le venía diciendo, aquí tenemos otra pequeña frasecita que dice: el éxito es un pésimo profesor, seduce a la gente inteligente y les hace pensar que no pueden perder, que no pueden perder. Una frase de ley. Entonces tenemos que siempre estar pendiente, buscando siempre la superación personal para estar adelante. Dice: en las operaciones del factoraje financiero se consideran intereses las ganancias derivadas de los derechos de créditos adquiridos por la empresa, el factoraje financiero y sociedad financiera de objetos múltiples. Esas son las operaciones del factoraje financiero. En los contratos de arrendamiento financiero se consideran intereses la diferencia entre el total de los pagos y el monto original de la inversión. ¿Sí? Ahí es donde tenemos el arrendamiento financiero, como vamos a considerarlo también, es otro punto. La cesión de derechos sobre ingresos por otorgar el uso, goce temporal de inmueble se considera como una operación de financiamiento. La cantidad que se obtenga por la cesión se trata de como préstamo debiendo acumularse las rentas devengadas contra el contrato, aun cuando éstas se colobren por adquirientes en los derechos de contraprestación de las prestaciones pagadas. Por las cesiones se trata como crédito o deuda, según sea el caso. La diferencia con la renta tendrá el tratamiento de interés. El importe de crédito o deuda generada, el ajuste anual por inflación, ahí empezamos a hablar de ajuste anual por inflación, en los términos del capítulo 3 del título 2 de esta ley, el que será acumulable o deducible, según sea el caso, considerado por su cuantificación, la tasa de descuento que se haya tomado para la cesión de derechos, el total de las rentas que abarca la cesión, el valor de lo que se pague por dicha renta y el plazo que se hubiera determinado en el contrato en que terminó
de términos que establezca el reglamento de esta ley. Entonces ya vamos entrando ya poco a poco en materia y vamos viendo cómo ya empezamos a ver que empiezan a hacer una figura que se llama lo que se llama la ganancia inflacionaria por las deudas o créditos que tenemos, ¿sí? Ya tenemos que también empieza a hablar que vamos a manejar nuestro ajuste anual por inflación, ¿sí? Todo esto en la práctica se va llevando, se va haciendo y vamos viendo cómo nos va ayudando si lo llevamos totalmente en orden. ¿Sí? Sí, entonces, esa es la forma como vamos a ir analizando la ley poco a poco. Y aquí ya entramos, dice, ajuste mediante índice de factoraje de UDIs. Cuando los créditos de deudas y operaciones en el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, inclusive mediante el uso de las unidades de inversión, se consideran ajustes como parte de, será el ajuste como parte del interés. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo ya los temas, cómo vamos manejando. Luego hablamos de ganancias o pérdidas cambiarias devengadas. ¿Sí? Esto también vamos a llegar a hacer todo esto. Dice, se dará el tratamiento que de esta ley establece por los intereses, las ganancias o las pérdidas cambiarias devengadas en la fluctuación de moneda extranjera, incluyendo la correspondiente al principal y al interés mismo. Las pérdidas cambiarias no podrán exceder de lo que resulta de concederse el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana, establecido por el Banco de México para efecto que publique el diario oficial de la Federación. En este caso vamos a manejar, cuando ya estemos trabajando con esto, vamos a manejar los tipos de cambio publicados por el diario oficial de la Federación, ¿sí? No el tipo de cambio que el banco publica a veces para efecto de compra-venta de divisas, sino aquí ya tendríamos que utilizar el tipo de cambio publicado por el diario oficial de la Federación que publica mes a mes, y con eso estaríamos manejando nuestra determinación de ganancias o pérdidas cambiarias. Entonces, no sé ahí cómo vamos, si vamos bien, no se me han dormido, ya los aburrí, porque prácticamente cuando hablamos de teoría, como que nos dormimos un poquito, nos cansamos, ¿sí? Entonces, también quiero que vayan comentándonos para que vayamos viendo, ¿sí? Ahorita vengo aplicando la página un poquito atrasada porque a veces cuando vengo utilizando se me saltean o me paso demasiado las hojas, y ahorita parece que vamos un poco mejor, ¿sí? Entonces, siguiendo con el tema, ¿cómo manejan? Pues, tenemos que la ganancia en la generación de acciones de fondo de inversión en instrumentos de deuda. Dice, se dará el tratamiento establecido en esta ley para los intereses a la ganancia proveniente de la enajenación gracias a la serie voluntario. Sí, esperemos que estén despiertos todos. ¿Sí? Se dará el tratamiento establecido en esta ley para los intereses a la ganancia proveniente de la enajenación de las acciones en los fondos de inversión en instrumentos de deuda que se refiere a esta ley de fondos de inversión. ¿Sí? Que vamos viendo que también lo que venga proveniente de la enajenación de acciones de los fondos de inversión
también se van a considerar como intereses. Como aquí teníamos, ¿sí? El éxito no tiene una fórmula secreta, se consigue trabajando duro y aprendiendo de los errores. Prácticamente es como vamos aprendiendo y nos vamos apoyando. Totalmente el tener errores, ¿sí? A veces se requiere de apoyarse para no dejarse caer. Dice factor de ajuste de actualización de valores, ¿sí? Entonces, los factores de ajuste para actualización de valores, ¿sí? Tenemos que, para entrar en materia, analizaremos primero el artículo 6. Cuando esta ley prevenga el ajuste de actualización de los valores de bienes o de operaciones por el transcurso del tiempo y por motivo de los cambios de precios del país han variado en herencia. Estarán en lo siguiente. Cuando el periodo sea de un mes, se utilizará el factor ajuste mensual que se obtendrá restando a la unidad el cociente que resulte dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes que se trate entre el mencionado índice del mes inmediato anterior. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Nos dice, bueno, cuando vayas a determinar el periodo de un mes, ¿sí? Quiere conocer, vamos a decir, quiere conocer la inflación de un mes o quiere conocer el valor adquisitivo que perdió tu bien en un momento dado ganó, ¿sí? Vas a hacer tu cálculo de un mes. ¿Sí? Entonces, esto nos lo aclara el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, es importante que hacer esos cálculos para poder conocerlo. Y aquí entramos un poquito en materia, ¿sí? Y vamos viendo que el FAM, ¿sí? Que es el factor de ajuste mensual, el factor que representa la inflación de un mes. Dice que el índice del mes de que se trata, el FAM es igual al índice nacional de precios económicos del mes que se trata, entre el índice nacional del mes inmediato anterior restado a la unidad. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Tenemos ahí el índice de marzo 2019, entre el índice de febrero 2019, podemos ver que el índice de marzo es de 103.476, y el índice de febrero es de 103.79. ¿Sí? Como podemos ver, nos da un factor de 1.39, a esa le restamos la unidad y podemos apreciar que está en la inflación del mes de marzo. Ahí estamos conociendo la inflación del mes de marzo. ¿Cuándo fue nuestra inflación del mes de marzo? Fue de 0.03. ¿Sí? Que si ya lo multiplicamos en cifras, que es el 0.0, ya no sabemos usar la calculadora, pongámoslo 0.039%. Vemos que la inflación es del 0.39%. ¿Sí? Ahí estamos determinando nuestra inflación del mes. Entonces ahí ya vamos analizando poco a poco cómo vamos a ir entrando en materia. Entonces, a veces decimos, bueno, todo esto ¿para qué nos sirve? Al final de cuentas, ¿para qué nos sirve? ¿Sí? Y ya al final vamos a ver para qué es lo que nos sirve todo esto. Todo esto va a venir en función a cómo vayamos a hacer nuestro cálculo. Luego manejamos el factor de ajuste de actualización de valores. Cuando el periodo sea mayor de un mes, se utilizará el factor de ajuste que se obtendrá restando la unidad al cociente que resulte dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo. ¿Sí? Con este índice lo que nos va a servir es para saber cuál sería nuestro precio actualizado de uno de los artículos cuando estamos programando, estamos
haciendo a precio alzado algunas cotizaciones, cuando estamos a concurso, podemos manejar esto. Entonces, vamos viendo la forma como se debe calcular también. Y aquí tenemos el FAP, ¿sí? El factor de ajuste por periodo, que es el índice del mes más reciente del periodo entre el índice del mes más antiguo del periodo. Vemos el ejemplo y ponemos el FAP. El índice de diciembre de 2018, 103, el índice de diciembre de 2017, y nos da 1.483 igual menos 1, y nos da una inflación que prácticamente esa fue la inflación que tuvimos en el año del 2018. La inflación fue de 4.83. Si ustedes calculan y ven, revisan los periódicos, esa fue la inflación que tuvimos en el 2018. ¿Sí? Entonces, esto es lo que también nos sirve para ir manejando nuestros parámetros de todos los que vamos a ir manejando los intereses y cuando entremos ya en más materia. Entonces, no sé si algún comentario, si no seguimos, para no desesperarlos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el PAC y ese es nuestro. Gracias, Julio. Gracias, contador Julio, por estar apoyándonos. Factor de actualización. Estamos ya con los factores de actualización. ¿Sí? ¿Qué es un factor de actualización? ¿Sí? Entonces, el factor de actualización dice, para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios del consumidor del mes más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo. O sea, similar a lo que ya hicimos el cálculo, ¿no? Tomando en consideración que la fracción segunda de este artículo, si deseamos conocer el valor de un bien o de una operación de 20,000 pesos al 20 de junio del 2019, ¿cuál se generó en noviembre de 2017? Obteníamos de la siguiente forma. O sea, aquí vamos a ver de la siguiente forma cómo vamos a obtener ese factor de actualización del bien para que podamos ir manejándolo y tener dentro de nuestros controles. ¿Sí? Para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, el FAC, vamos a utilizar el FAC y tenemos el índice de junio de 2019 entre el índice de precio de noviembre de 2017. Tenemos un índice de 103,299 entre 97,6951 de noviembre. ¿Sí? De noviembre. Lo multiplicamos por el factor de ya que determinamos el factor que es el 1.0574, ¿sí? Es el factor, vamos y ponemos el valor del bien, que son 20,000 pesos, lo multiplicamos por el factor de actualización de 1.0574 y nos da el valor del bien de operación del periodo de 20,147.22. ¿Qué nos indica esto? Que los 20,000 pesos hoy, a valor presente, una vez adicionada la inflación, es de 20,147.22. Eso es lo que nos está dando un valor presente de ese artículo, ¿sí? Realmente cuando lo compramos costaba eso, actualmente puede ser que ya esté en lista, ¿sí? Entonces, anteriormente que se permitía la revaluación, podíamos manejar este factor para estar revaluando nuestros activos fijos, ¿sí? ¿Sí? Para ir teniendo por ejemplo, que los que hacen entran a
ahora el concurso de obras públicas, evaluar sus activos es una forma de cómo podía tener un capital contable más fácil, ¿no? Como en vez de tener que andar haciendo maromas y teatro para que les dé un capital contable. Que hay otras maneras de obtener un capital contable también, muy sencillo. Bueno, también registrando sus marcas, dándole un valor a la marca, actualizándolo con un corredor público que haga el estudio, haga todo esto y ya le da el valor de la marca, le dan un precio mayor y con eso ya tienen un capital contable sin necesidad de andar haciendo inventos. Y así hay otras cosas que puedes manejar dentro de la legalidad sin ningún problema, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo que ya los vamos tomando varios puntos, ¿sí?, a ir manejando. Ya posteriormente ya vamos a ir entrando un poco en materia. Creo que para la siguiente charla vamos a entrar más en materia, pero vamos a tratar lo que nos dice el artículo 18. El artículo 18 de la Ley de Impuestos de la Renta dice: para efectos de este artículo, de este título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley, las siguientes. Y aquí ya nos marca, dice: los intereses devengados a favor del ejercicio sin ajuste alguno, en caso de interés moratorio a partir del cuarto mes, acumulado únicamente los efectivamente cobrados. Para estos efectos se consideran que los ingresos por interés moratorio que se perciben con posterioridad al tercer mes siguiente a aquel en que el deudor incurrió en mora, cubre el primer término los intereses moratorios devengados en los 3 meses siguientes a aquel en que el deudor incurrió en mora, hasta que el monto de lo percibido exceda al monto de los intereses moratorios devengados acumulados correspondiente al último periodo citado, ¿sí? Entonces ya el artículo 8 ya nos viene dando que son los intereses, ¿sí? Entonces, el 18 ya nos da que consideramos intereses para efecto de las personas morales y cómo se van a manejar en su fracción novena, ¿sí? Fracción novena, vamos a ver porque se nos está atorando. Dice el artículo 18, fracción décima, nos dice que para efecto de este artículo de ISR, se incluirá el ajuste anual que resulte acumulable en los términos que ya el artículo 44 de esta ley, que ya en este caso es los componentes inflacionarios, ¿sí? ¿Sí? Acumulen los términos. Dice, la autoridad considera que se obtiene. ¿Por qué lo generó la autoridad? ¿Por qué dio ese? Porque dice que la autoridad consideró que obtienen beneficio económico por la disminución real de las deudas, por lo que obtienen por el financiamiento con recursos ajenos, llámese proveedores, acreedores, bancos o personas físicas. O sea, dice la autoridad, bueno, si te estás beneficiando de los créditos, ¿sí? Bueno, estos charlas los seguiremos continuando. Posteriormente, ya me tengo que retirar porque ya estamos en nuestro punto final, ya son las 1:01 y entra el contador Miguel Chanati. No me queda más que despedirme y veremos en la segunda sesión un poco más sobre los intereses y los cálculos tanto de la persona moral como de la persona física, ¿sí? No me queda más que darle las gracias a los que estuvieron presentes: Julio, Rodolfo, María del Carmen, Araceli de Pachuca. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente charla dentro de 15 días. Gracias a todos y bendiciones. José Antonio de Veracruz, muchas gracias. Esperemos que los haya dejado satisfecho y nos vemos.